En este vídeo te voy a hablar sobre los 10 aspectos más importantes que tienes que tener en cuenta si lo que quieres es desarrollar y aumentar tu glúteo. Te los voy a describir desde un punto de vista científico, desde la última evidencia, desechando así muchos de los mitos que se pueden ver sobre todo por redes sociales. Te los voy a explicar y los vamos a ver con algún ejemplo para que lo entiendas perfectamente y que puedas aplicarlo a tu entrenamiento. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar el glúteo y maximizar su contracción y por lo tanto la solicitación de todas las fibras, tanto el glúteo medio, glúteo menor como glúteo mayor, es realizar una retroversión de cadera justo en el movimiento final cuando se hace la extensión de cadera. Independientemente del ejercicio que sea, pero donde sobre todo se puede utilizar de una forma muy eficiente, muy fácil, es en el hip thrust. Es decir, no solamente vale flexionar y extender la cadera, sino que a la vez tengo que hacer el movimiento retroversión pélvica. Si unimos esos dos movimientos y hacemos una extensión completa de la cadera, que lo puedes hacer también en una sentadilla, por ejemplo, vas a asegurar que solicites el máximo de fibras posible a la hora de realizar cualquier ejercicio que implique una flexión y extensión de cadera. Por lo tanto, ese sería el primer punto a tener en cuenta. Otros descubrimientos que se llevaron a cabo ya desde los años 50 fue que en los ejercicios donde la activación del glúteo se produce en la extensión de cadera principalmente en comparación a cuando está la cadera flexionada, se sabe que hay una mayor solicitación de fibra y una mayor activación de todos los glúteos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hacemos una patada de glúteo, es decir, una extensión de cadera en cuadrupedia, con el propio peso corporal, en estos estudios se dieron cuenta de que había una mayor contracción, solicitación de las fibras del glúteo, que, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, cuya mayor activación del glúteo se produce cuando estamos en la máxima flexión con la carga. Además, los ejercicios de flexión de cadera junto con flexión de rodilla, como por ejemplo la sentadilla, la solicitación suele ser mayor en los cuádriceps que en el propio glúteo. Por lo tanto, deberemos de priorizar ejercicios como la patada de glúteo en cuadrupedia, donde únicamente vamos a hacer una extensión de cadera y donde la mayor activación de glúteo se produce en esa extensión de cadera, en sustitución a esos ejercicios donde se combinan flexión de rodilla con flexión de cadera y donde la mayor activación de glúteo se produce cuando está en la máxima flexión y cuando tenemos la carga. Pero es importante que sepas que no significa esto que tengas que hacer todos los ejercicios y todo el entrenamiento basando en esta evidencia, sino que a lo mejor, si tienes problemas para que tus glúteos crezcan, debes de priorizar este apartado. Las contracciones isométricas también se han visto que son muy positivas para aumentar la masa muscular del glúteo, aunque realmente el trabajo isométrico se puede aplicar a cualquier grupo muscular. Mi consejo es que aplique al menos unos 20 segundos de contracción isométrica. No lo hagas desde el principio, utilízalo sobre todo cuando ya la musculatura esté fatigada, cuando ya tenga cierto volumen de entrenamiento. Puedes utilizar las contracciones isométricas y recuerda que deben de ir acompañadas de la máxima extensión de cadera. Es decir, máxima extensión de cadera unido a una retroversión de cadera junto con una isometría, y si le añadimos encima también un ejercicio como la patada de glúteo, donde aún hay mayor contracción isométrica, pues estamos añadiendo tres factores que se saben, que están evidenciados, que van a hacer que tus glúteos ardan, literalmente. Cuarto punto a tener en cuenta, los picos de activación del glúteo. El glúteo se activa de diferentes formas en función del plano, el ejercicio y sobre todo el movimiento que realiza. Por ejemplo, si hacemos una patada de glúteo y de pie en polea, el pico máximo de activación se produce justo al inicio, es muy corto. Sin embargo, si hacemos una patada de glúteo en cuadrupedia, el pico máximo de activación se produce cuando se alarga en la extensión completa. Básicamente, esto lo que quiere decir es que no te centres en trabajar un único ejercicio o unos únicos ejercicios, sino que le des mucha variedad a nivel de todo, a nivel de carga, sobre todo a nivel de plano, es decir, trabajar en un plano transversal, en un plano frontal, intenta variar cada uno de los ejercicios, aunque sean exactamente el mismo movimiento, porque según la evidencia, la activación de ese glúteo puede ser muy diferente si lo hacemos desde un tipo de plano u desde otro.
Activa tu glúteo a través de la rotación externa en tu ejercicio. El glúteo mayor se inserta en la parte lateral del fémur y una vez que se va acortando tras su activación, lo que va generando es que ese fémur rote dentro de la cavidad de la cadera. Por lo tanto, el glúteo es un músculo que tiene una función de rotación externa muy importante y esto se tiene que trasladar en tu ejercicio, sea cual sea. Sentadilla, pesos muertos, hip thrust. Es decir, si tú eres capaz de realizar esos ejercicios aplicando esa rotación externa, vas a conseguir que el glúteo ponga en funcionamiento esa capacidad que tiene y por lo tanto esas fibras se van a solicitar y va a haber mayor trabajo del glúteo. ¿Cómo se puede aplicar esto de forma práctica? Muy sencillo. Cuando tú vayas a hacer una sentadilla o peso muerto o hip thrust, tan solo tienes que colocar tus pies en una posición más abierta. La punta de los pies miran un poco hacia afuera y cuando vayas a hacer el empuje tienes que intentar sentir como si estuvieses presionando con tus pies hacia los laterales, sintiendo incluso que tus rodillas como si quisieran abrirse, como si quisieran rotar hacia afuera. Todo ello, durante todo el recorrido, durante todas las repeticiones, genera que tu glúteo esté intentando hacer la rotación externa y por lo tanto haya mayor activación de sus fibras. En un estudio, por ejemplo, se analizó de dónde provenía la fuerza a la hora de hacer un empuje de cadera y se vio que su principal, hasta un 71% de la fuerza, provenía de esa función del glúteo de rotación externa. Por lo tanto, es muy importante que lo tengas en cuenta en tu entrenamiento de glúteo. Insuficiencia activa de los isquiotibiales. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, en un hip thrust, que es el ejercicio típico donde se puede observar esto que vamos a comentar. Si tú colocas los pies muy separados de los glúteos, lo que vas a provocar es una mayor activación de los isquiotibiales o de los isquios. Vas a provocar una mayor activación de los isquiotibiales que de tus glúteos. ¿Cómo provocamos que tus isquios no intervengan tanto en ese movimiento de hip thrust y que sea más el glúteo? Muy fácil, llevando los talones hacia adentro, hacia los glúteos. De esa forma provocamos lo que se conoce como una insuficiencia activa de los isquiotibiales y por lo tanto vamos a generar una mayor activación del glúteo. Esto también ocurre mucho en la sentadilla búlgara. Muchas veces no se colocan bien la posición de los pies, se coloca el pie demasiado separado del banco donde está apoyado el otro pie y lo que está provocando una mayor activación de los isquiotibiales más que del glúteo. Por lo tanto, revisa muy bien cuál es la flexión de rodilla que tienes colocada a la hora de hacer tu ejercicio, por ejemplo, de puente de glúteo y analiza o obsérvate un poco, es decir, toma conciencia porque realmente se puede llegar a sentir como el colocar los pies más separados notas más los isquios y cuando pegas más los pies hacia los glúteos notas muchísimo más los glúteos. El peso muerto rumano, aunque es un gran ejercicio para trabajar toda la cadena posterior, es menos eficiente o activa menos el glúteo que el peso muerto convencional y el peso muerto sumo. ¿Por qué? Muy sencillo. En el peso muerto convencional vamos a realizar una mayor flexión de rodilla y por lo tanto esa activación del glúteo se va a producir cuando estemos en la máxima flexión de cadera y de rodilla, justo al arrancar el movimiento. Sin embargo, en el peso muerto rumano, donde se produce la mayor carga, sobre todo, es en la zona lumbar. Si ya comparamos con el peso muerto sumo, evidentemente en esta posición, con una rotación externa de cadera, el tener esa simple posición de los pies, como hemos comentado anteriormente, va a generar una mayor activación en el glúteo en su función de rotación externa y en su función de abducción también. Por lo tanto, es incomparable el peso muerto rumano con el peso muerto convencional y mucho menos aún con un peso muerto sumo. Al igual que el peso muerto convencional, no es comparable en activación del glúteo con un peso muerto sumo. Seguro que has visto alguna vez en un gimnasio a alguna chica o algún chico trabajando el glúteo, realizando una extensión de cadera en la máquina Smith, es decir, esta máquina que va guiada con una barra tumbada en un banco. ¿Realmente tiene mayor aplicación que otro ejercicio? La evidencia nos dice que en esa posición, es decir, una posición tumbado, boca abajo, una posición prono, la extensión de cadera, al realizarla con una carga o sin carga,
provoca mayor activación del glúteo en comparación, por ejemplo, con una sentadilla convencional. Por lo tanto, ese ejercicio es un gran ejercicio para incluirlo en tu rutina de entrenamiento. ¿Los ejercicios de bandas elásticas para glúteo son realmente eficientes? Es decir, ¿este material es realmente beneficioso a la hora de activar el glúteo? ¿Provoca una mayor activación del glúteo en comparación a hacer un ejercicio sin este material, solo con carga? Es decir, ¿son las bandas elásticas, por ejemplo, más eficientes o generan mayor activación en el glúteo que una sentadilla convencional? La evidencia nos dice que sí, que el utilizar una banda elástica equiparando carga, por ejemplo, en una sentadilla convencional, una con carga y sin banda y la otra con la banda y equiparando carga, la activación del glúteo gracias a la banda es mucho mayor, más significativa que el no utilizarla. Por lo tanto, este elemento debe ser imprescindible en tus entrenamientos para glúteos. Para terminar, ya que sabemos que la banda elástica es importante utilizarla, el último consejo y una de las últimas evidencias que existen acerca de la activación del glúteo y en relación a las bandas elásticas es que produce una mayor activación cuando la banda elástica se coloca en el pie. Es decir, se ha estudiado que cuando provoca mayor activación del glúteo y la banda elástica en los ejercicios con banda elástica, cuando se coloca típicamente encima de la rodilla o cuando se coloca, por ejemplo, en el antepié, es decir, más cercana a la punta del pie. Lo que se ha observado es que provoca una mayor activación del glúteo mayor y glúteo medio cuando colocamos y hacemos los ejercicios en los pies antes que en la cadera o encima de las rodillas, que es donde se suele ver más habitualmente. Para terminar, déjame recordarte que a pesar de todo esto que acabamos de ver, hay que tener siempre presentes las bases de los entrenamientos de la hipertrofia, como por ejemplo son el volumen de entrenamiento, la variedad de ejercicios, la frecuencia con la que se trabaja, los sistemas de entrenamiento que estamos utilizando, ya sea fuerza, rest pause, wader, series gigantes, etc. Y que todo esto van a ser pequeñas pinceladas que vamos a ir dando en nuestro entrenamiento para ver si realmente nos hace evolucionar aún más. Es muy importante siempre que tomes mediciones, que compruebes y cuál de estos detalles te pueden funcionar mejor. Porque hay que tener en cuenta que aunque esto está evidenciado, la evidencia que hay es muy poca en relación a lo que ya se conoce en torno a las bases de la hipertrofia, que eso son o llevan décadas estudiándose y avalándose continuamente. Si tienes cualquier duda, si quieres conocer algo más acerca del entrenamiento de glúteo, deja por aquí tu aportación, agradecería un like y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.